justo en los días en que la diáspora armenia en el mundo conmemora el genocidio armenio perpetrado en 1915, justo en ese puñado de días, el canciller de Turquía visita Uruguay en una visita oficial para dejar inaugurada la nueva sede diplomática, la nueva embajada de Turquía en Montevideo, justo en esos días. Indudablemente no se puede pensar inocentemente que se trató de algo que ocurrió simplemente, pero que no estaba en los planes de nadie ni tenía ninguna intención oscura. No se puede pensar con esa ingenuidad. Indudablemente, el canciller de Turquía visitó Uruguay de manera oficial en el mismo puñado de días en el que está el 24 de abril, el día en que se conmemora el genocidio armenio, como un acto de provocación de Turquía, del gobierno turco. Un acto de provocación ¿a quién? Bueno, a los armenios y en particular también al Estado uruguayo, también al país donde fue Mevlut Cavusoglu. Lo estoy diciendo como se lee, no como se pronuncia, así se reconoce de quién hablo. Mevlut Cavusoglu es el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía. No es un novato en estas funciones, no lo puede haber hecho por error, mucho menos el gesto que hizo cuando, saliendo de la sede diplomática en el corazón de Montevideo y al encontrarse una manifestación de uruguayos de la colectividad armenia del Uruguay que protestaban por su presencia provocadora justo en esos días, Cavusoglu los miró desde el auto blindado en el que se encontraba, les hizo una sonrisa irónica y luego les hizo esta señal. Esta señal es la cabeza del lobo, es la señal de los lobos grises. Es una señal de identificación con el ultranacionalismo turco. Los lobos grises fueron un brazo armado de un partido ultraderechista y ultranacionalista llamado Acción Nacionalista, que defendía, se identificaba con el panturanismo, que fue la política racial y racista más criminal que impulsó el régimen de los jóvenes turcos allá por 1915 y que sostuvo, que mantuvo la flamante república creada por Mustafa Kemal Atatürk. Hacer la señal de los lobos grises es reivindicar los crímenes que cometió esa organización violenta ultranacionalista que actuaba, por un lado, como fuerza de choque contra las manifestaciones izquierdistas, contra las manifestaciones de las minorías étnicas perseguidas en Turquía, como los kurdos o como los armenios o como otros grupos cristianos, también son sumamente hostigados, los asirios, la minoría griega. Hacer estas señales, reivindicar los asesinatos de dirigentes comunistas, de dirigentes socialistas, turcos, de periodistas que luchaban como Han Drink contra el negacionismo. Si es un crimen aberrante contra la humanidad perpetrar un genocidio como el de 1915, el otro crimen aberrante es negarlo. El negacionismo es un crimen que continuó realizando el Estado turco. Hacer la cabecita del lobo, hacer la seña de los lobos grises es señalar identidad con aquella organización que asesinó, además de dirigentes comunistas, además de dirigentes socialistas, a muchos dirigentes y activistas de las minorías perseguidas, muchos dirigentes kurdos y muchos, particularmente muchos dirigentes armenios.
cada vez que los armenios en Estambul, en Ankara, en cualquier ciudad de la Anatolia se reunían a protestar por sus derechos o a protestar contra el negacionismo del Estado kurdo, aparecían esa fuerza de choque, los lobos grises, y arremetían de manera violentísima contra ellos. Los lobos grises fueron formados en 1968 y se hicieron mundialmente conocidos cuando uno de sus miembros, Ali Aska, desenfundó una Browning 9 milímetros y lo disparó a quemarropa contra Karol Wojtyła, el Papa Juan Pablo II. Era 1981, creo, en la Plaza de San Pedro, en el mismísimo Vaticano. Fue Ali Aska, un miembro de los Lobos Grises, el que valió al Papa Juan Pablo II dejándolo muy mal herido. Así se hicieron conocidos en el mundo. No es el único, el canciller turco, que hace en este gobierno la cabecita del lobo, la señal de los lobos grises, que es la señal del ultranacionalismo más violento. El propio Recep Tayyip Erdogan, el propio presidente de Turquía, ha hecho la señal de los lobos grises en numerosos actos. Pero acá lo que llama la atención es que el canciller lo haya hecho en Montevideo. No es nuevo que los turcos agravien o le hagan lo que uno podría definir como bullying cruel, burlarse cruelmente de los armenios que fueron víctimas de las masacres desde finales del siglo XIX, cuando las empezó como forma de represión criminal contra las protestas que demandaban reformas y eran masivamente realizadas por armenios en Anatolia, el sultán Abdul Hamid, sobre finales del siglo XIX, y que llegó a su máxima expresión de criminalidad con el genocidio de 1915, que empezó un 24 de abril, el 24 de abril de aquel año, con la desaparición de cerca de 250 intelectuales de la comunidad armenia, una comunidad que destacaba con sus artistas, con sus científicos, con sus intelectuales. 250 en un solo día hicieron desaparecer. Y esa fue el primer golpe, el primer paso del genocidio que luego dejó 1,5 millones de muertos y una diáspora que desde Alepo, en Siria, se esparció por todo el mundo. Es común que los regímenes turcos le hagan burlas crueles a los armenios que han sido sus víctimas, pero que lo haga un canciller, que no es un novato en la función diplomática. Cavusoglu había sido ya canciller de Turquía. Además es un hombre que para ese cargo se formó en una facultad de Relaciones Internacionales. Eso es lo que estudió. ¿Cómo puede ser que quien representa la diplomacia del gobierno turco cometa semejante barbaridad y en otro país donde esa barbaridad no es solo un agravio a la comunidad armenia a la que le hace esa burla cruel, es un agravio al país en el que se encuentra? ¿Por qué atacó al Uruguay? Tal vez la respuesta sea porque la República Oriental del Uruguay no es un país más en el escenario de la lucha del pueblo armenio contra el negacionismo, de la lucha del pueblo armenio contra la impunidad que los gobiernos turcos han mantenido para aquel crimen atroz de principios del siglo XX. Uruguay no es un país más en ese escenario, porque Uruguay fue el primer país en el mundo que reconoció el genocidio armenio. Turquía siempre lograba amedrentar a los otros países para que no reconocieran el genocidio, para que no escucharan las denuncias de la diáspora armenia. Siempre lograba imponer el poder que le da la ubicación geográfica. Es tan estratégica la ubicación geográfica de Turquía, ahí como puente entre Asia y Occidente, el corazón de Asia Central, con el estrecho del Bósforo y el estrecho de los Dardanelos, comunicando el mar de Azov y el mar Negro con las salidas
al mar Mediterráneo, al sur de Rusia, al sur de Ucrania, por donde se lo mire, Turquía tiene una posición geoestratégica privilegiada y siempre se valió de ese valor estratégico de su situación geográfica para imponer el negacionismo en el mundo. Cuando Bush hijo en el 2007 salió al cruce del Congreso que acababa de aprobar la resolución 106 por la cual reconocía el genocidio armenio, lo que dijo George Walker Bush fue: no podemos hacer esto, Turquía es un aliado estratégico, es un miembro clave de la OTAN, no podemos molestar a Turquía, lo dijo con otras palabras, pero eso fue lo que dijo, hizo explícito el por qué el mundo tardó tanto en empezar como por un goteo muy lento a reconocer aquel crimen atroz perpetrado entre 1915 y 1923 aproximadamente. Uruguay fue el primero, lo reconoció el genocidio armenio en 1965. Tendrá siempre el mérito ético e histórico de haber dado aquel primer paso. Pasaron años hasta que empezó el lento goteo de países que se iban sumando al reconocimiento del genocidio armenio. En Argentina lo hizo un presidente que fue un abanderado en la defensa de los derechos humanos, Raúl Alfonsín, en el año 1987. Pero en el mundo, el primero fue Uruguay. Eso tiene un valor moral, ético, político e histórico gigantesco. Piensen que Estados Unidos recién en este gobierno, en el de Joe Biden, terminó aprobando y haciendo oficial y del Estado norteamericano la resolución del año 2007. Recién Joe Biden va a reconocer el nombre de los Estados Unidos el genocidio armenio. Miren lo que tarda el mundo en reconocer lo que en 1965 había reconocido Uruguay. Por eso Uruguay no es un país más en este tema y por eso Erdogan quiso agraviar a los uruguayos enviando a su canciller nada menos que en el mismo puñado de días en el que se encuentra el 24 de abril, cuando se evoca, cuando se conmemora el genocidio armenio. Y a eso, de por sí muy grave, el canciller turco le sumó el agravio de hacer la señal de los lobos grises.